hoy, El duelo duele. El último capítulo de este episodio lo estamos cerrando con broche de oro con una especialista en temas de duelo. Ella es nuestra querida Gabriela, cariñosamente Gaby Velasco, quien estará acompañándonos y es nada más y nada menos que tanatóloga. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tanatología? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Joana. De verdad estoy muy agradecida por la invitación y por estar en este momento contigo. Hola a todos. La tanatología como tal existe desde hace muchísimos años. La madre de la tanatología, como tú lo investigaste, es la doctora Elizabeth, Kubler-Ross. Ella se dedicó a cuidar pacientes en estado de cuidados paliativos, orientado un poco más a cuidados paliativos, y se dedicó a platicar con ellos precisamente sobre el tema de la muerte. Conforme fueron avanzando los años, se dieron cuenta que la tanatología precisamente no solamente estudia el duelo por muerte, como es conocido normalmente. La tanatología estudia cualquier tipo de duelo, ya sea fallecimiento de algún ser querido, de algún compañero de vida, una separación, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un bien inmueble, la pérdida de un carro, el nacimiento de un bebé con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que el duelo es algo muy amplio. Y esto obviamente ya se vio como mucho más abierto el tema. Ya tenemos como mucho más amplitud para ver todo lo que tiene que ver con duelos. Yo normalmente siempre lo menciono, lo que tiene que ver con duelo, ¿qué es aquello que nos provoca dolor? Si yo, por ejemplo, tengo una prenda que me regaló mi mamá cuando yo estaba muy chiquita y mi mamá ya falleció, y obviamente esa prenda pues yo la necesito tener conmigo porque me recuerda a ella, y de repente entre un cambio de casa y otro la prenda se me pierde, probablemente voy a tener un duelo por esa prenda. Claro, hay muchas personas que van a decir, bueno, un duelo por una prenda, pues es una ropa, cómprate otra. Sí, pero para mí esa prenda tenía un significado amoroso. Entonces, todo lo que nos da un duelo, un dolor, perdón, es obviamente un duelo. O sea que vamos viviendo un duelo en las diferentes etapas de nuestra vida, pues en cada una de las etapas de nuestro existir estamos teniendo muertes, pero también tenemos renacimientos. O sea que el duelo es mucho más que esa pérdida de algo, es ese constante morir y renacer. Así es, Joana. De hecho, dicen que normalmente todos los días tenemos un duelo, por muy mínimo que sea. Aquí, sobre todo cuando hay un cambio de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, es un duelo el que llevamos. Claro, Exacto. no nos llevan a terapia por esto, porque pues uno crece así y vas avanzando y la vida te va llevando. Pero sí normalmente vivimos un duelo cuando cambiamos de una edad a otra, de una época a otra, de una década a otra, también es un duelo. Por ejemplo, suele pasar que a veces algunos adolescentes, sobre todo que en este tema de la adolescencia es una edad muy complicada, Así por es. todo lo que viven como tal, a veces llega a pasar que a los papás o al papá o a la mamá los cambian, por ejemplo, de estado o de país por cuestión de trabajo. Y normalmente para el adolescente este tipo de cambios, ¿qué es lo que sucede? Pues se vuelve algo de muerte, entre comillas. Es que ya no voy a volver a tener amigos, es que, y lo único que hacen los papás es, pues vente, vas a hacer más amigos. Efectivamente, cuando se están en la nueva escuela, puede pasar un tiempo y tal vez vuelve a ser amigos. Pero mientras ya hizo su primer duelo, ¿qué fue qué? Perder su casa anterior, perder sus amigos, perder su escuela, perder. Entonces es volverte a acoplar a todo lo nuevo que estás por pasar, por llamarlo así. Claro. Bueno, explicando esto acerca de los diferentes duelos que existen, en este tema nos vamos a estar enfocando en el duelo a la pérdida de un ser querido. Cuando atravesamos este duelo, ¿se puede hablar de etapas? Porque en mi caso yo he vivido diferentes etapas. Entonces, me llama la curiosidad el pensar, ¿se puede clasificar en etapas? Sí, claro. De hecho, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, perdón, hay muchísimas etapas en el duelo, pero la doctora Elizabeth descubrió o se dio cuenta que existían 5 etapas, las cuales normalmente pasan los seres humanos, por así decirlo. ¿Cuáles son? La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Claro, como bien tú lo dices, Joana, son etapas, no son pasos. ¿Por qué? Porque no Exacto. vamos a pasar por cada uno. Hay personas que sí lo pasan
hay personas que no. Hay personas que pasan de la negación a la aceptación, hay personas que pasan de la negación a la ira y a la aceptación, hay personas que pasan a la aceptación. Depende de muchas cuestiones, pero sí efectivamente sí están estos 5 pasos que son los que más se conocen normalmente en la tanatología. Y se puede decir que cuando, por eso dijiste que depende mucho de la persona para pasarlo más rápido tal vez, tiene mucho que ver también esas heridas de infancia que venimos arrastrando, esos apegos que no nos dejan avanzar. Entonces, cuando se nos va un ser querido, pues agravamos más porque internamos más en nosotros esa separación, ese desapego, y nos puede costar más el poder pasar ese proceso. Sí, fíjate que aquí, por ejemplo, digo, yo te voy a hablar de México, que es el país donde crecí, donde vivo. En México normalmente apenas hay una educación emocional. Apenas a los niños se les están enseñando cómo manejar las emociones y qué hacer con ellas. Esto tiene al menos en México muy pocos años. No te puedo decir cuántos, pero tiene muy pocos. Donde desde el kinder les ponen, por ejemplo, como unas caritas felices como tipo emojis y los niños por medio de esos emojis manifiestan cómo se sienten y las maestras les dicen qué es lo que pueden hacer con el enojo, con la tristeza, con la ira, con el miedo, etcétera, etcétera. Aquí la mayoría yo creo que los que tenemos más de 30 años, crecimos en un hogar donde, por ejemplo, existía la frase de, es que no llores porque no te ves bonita. Es que estás llorando por esa muñeca, es solo una muñeca, toma otra. Ah, ya vas a empezar a llorar. En el caso de los hombres, los hombres no lloran. Y Sí. aquí, ¿qué es lo que pasa? Que crecemos con estas ideas y conforme vamos avanzando en la edad, llega un punto en el que como que te encapsulas los sentimientos. Entonces, si quiero llorar, lloro sola. Pero también a veces en casa no se puede llorar sola porque a veces tenemos compañía. Hay familias de 4, 5, 6 integrantes, entonces es difícil estar solos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues me voy a la regadera y lloro sola, donde el agua de la regadera pues oculta que estoy llorando. No está mal hacerlo así, pero también no es lo más correcto, porque las emociones es lo que siempre tenemos, creo que desde el momento en el que nacemos se van desarrollando. Entonces aquí Así es. sí es importante digo, más adelante tal vez vamos a tocar este tema, pero sí es importante saber qué decir y qué hacer cuando tenemos una persona cerca con algún duelo. Es importante saberlo. Pues vamos desde ya entrando en ese tema, porque es sumamente interesante eh, y edificante también para uno poder entender ese proceso por el que la otra persona está pasando, cómo podemos ayudarle, cómo abordar a alguien que está viviendo un duelo y cuáles son esas palabras que no deberíamos decir. Aquí en este caso voy a empezar por lo que no deberíamos de decir. No deberíamos de decir el clásico échale ganas. Esa frase es una frase que para mí no se debería de decir definitivamente. ¿Por qué? Porque la persona que está pasando un duelo y tú lo sabes, el hecho de despertarte, levantarte de tu cama, meterte a bañar, vestirte, irte a trabajar, etcétera, 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 le estás echando ganas. Cuando alguien en muchas ocasiones te dice échale ganas, podría parecer como que no estás tomando en cuenta lo que yo estoy haciendo para mi día con día. Entonces, por eso el échale ganas no. Otra frase que normalmente y comúnmente se dice es lo siento mucho. Si yo, por ejemplo, acabo de pasar por el fallecimiento de mi hija de chiquita, de 4 años, y llega alguien y me dice lo siento mucho, es que tú, ¿por qué lo sientes? Tú no estás pasando por esto, ¿cómo lo vas a sentir? Claro, normalmente no decimos nada, pero, y sé que estas frases a veces son aprendidas desde hace, muchísimos años, ¿Y muchísimos. cómo la podemos suplir? Aquí la ¿Con qué cuestión es, otras? por ejemplo, algo que uno puede hacer, estoy contigo. Literal, ahora existe mucho la tecnología, la cual, justo como ahorita, la tenemos en nuestro lado y la podemos ocupar para muchas cosas. Si yo Claro. le pregunto a alguien que esté en un duelo, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo crees que me va a contestar? ¿Bien o no me va a contestar? Y el bien normalmente es un bien actuado porque yo no quiero que ya me preguntes absolutamente nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es
Si yo vivo cerca de esa persona, si el ir a ver a la persona no me implica algo, y si también la persona quiere recibir visitas, por ejemplo, ¿no? Oye, igual y me meto a tu casa porque tú y yo somos amigas y te tengo mucha confianza y veo que tu refri está vacío. Pues voy y te compro el súper. También si mi posibilidad económica me ayuda, ¿no? Por ejemplo, Claro. veo tus recibos. Oye, fíjate que ya va a vencer tu recibo de la luz. Si quieres, yo te lo voy a pagar. ¿Tienes perritos y no los has sacado a pasear? Pues igual y voy a sacar a pasear a los perritos. ¿Tienes niños en la escuela? Van nuestros niños en la misma escuela. No te preocupes, Joana, mira, yo voy a ir por mis hijos a la escuela hoy. Yo paso por tus hijos y ¿sabes qué? Como es jueves, los voy a llevar a comer una hamburguesa saliendo. Para que tú tengas también ese ínter en el que puedas seguir viviendo tu duelo. Es literal, si conocemos a la persona, sabemos en qué podemos ayudarle. Y si vamos a sentarnos con esa persona, es dejarla llorar, dejarla gritar, dejar que se enoje, dejar que haga lo que le nazca del corazón. No vamos a venir a impedir un sentimiento que está saliendo. Claro, si tú y yo nos queremos con todo el corazón, el verte llorar me va a hacer llorar a mí. Pues, ¿qué crees? Ni modo, lloraremos juntas. Claro, no es lo mismo tu sentir al mío, pero a veces justo en esa compañía se siente mucho más empatía que en evitar que la persona enfrente sus sentimientos. Es un punto muy importante porque una de las cosas con las que he tenido que aprender a vivir es precisamente con las personas que no entienden el dolor de otros, que no tienen esa empatía, que muchas veces no saben cómo gestionar el dolor porque en su vida misma no saben cómo hacer frente al dolor. Entonces, el tener que lidiar con el dolor ajeno le es desconocido, le es incómodo y tienden mejor a alejarse. Y son esas personas a las que tú tenías como grandes amigos, como grandes hombros donde apoyarte, pero de repente desaparecen y ahora entiendo pues que son personas que no saben vivir con su propio dolor y no tampoco saben lidiar con el dolor ajeno. Así es. Y, por ejemplo, en este tipo de ejemplo que tú acabas de dar, también es válido que si yo tengo una amiga, un primo, alguien que yo quiero mucho y durante mi duelo nunca se acercó a preguntarme, es válido después hablar con la persona y decirle, ¿sabes qué? Ya pasó, ya estoy bien, pero en su momento yo esperaba que tú estuvieras ahí. Y también podemos recibir de la otra parte de la persona que te diga, es que no sabía qué decirte. Y a veces también es muy válido que si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Por eso bien dicen en una de las imágenes que tengo por ahí en mis redes sociales, bien dicen, si no sabes qué decirme, abrázame. Un abrazo, Hacer. y tú lo sabes, vale más que millones de palabras. Vamos entonces aclarando esos puntos tan importantes. Hablemos de los rituales. Muchas personas tienen rituales cuando se les mueren sus seres queridos. Algunos buscan conservar alguna pieza, algún objeto, algo que era de mucho valor de esa persona y lo tienen muy cerca. Eh, Otros simplemente recogen todo y lo sacan. O sea, hay diferentes tipos de rituales, pero en tu experiencia como tanatóloga, ¿cuáles son los rituales que tú consideras son más importantes realizar para poder pasar ese proceso de una forma más saludable? Ok, sí hay muchos rituales, dependiendo de cada persona también es como los va realizando, como tú bien lo dices. Yo normalmente en sesiones, cuando tengo sesiones acerca de duelo por fallecimiento, ya sea de algún ser querido, de algún compañero de vida, yo jamás les digo que se deshagan de las cosas. ¿Por qué? Porque eso es algo que solamente la persona sabe si lo hace, no lo hace y en cuánto tiempo lo hace. Yo no soy quien para venir a decirte, Joana, modifica tu casa. ¿Yo por qué? O sea, igual y te lo estoy diciendo por un bien, pero igual y tú quieres dejar tu casa tal cual está. Entonces también se vale respetar. Hay personas que dejan los cuartos como un museo. Claro, esto ya viene un poquito más en tema de la psicología, pero también hay que saber cómo tratar este tipo de personas porque tú, imagínate una señora que falleció su hijo a los 20 años y resulta que han pasado 25 años y pues el cuarto sigue con el equipo de fútbol, con los trofeos, con los pósters, con... Sí. y nadie entra y mueve el cuarto.
pues tampoco va a ser tan bueno porque ya se volvió un museo y se vuelve una dependencia. Sin embargo, yo sí creo que, por ejemplo, algo que normalmente, por ejemplo, ahorita está como muy de moda, al menos aquí en México no tiene mucho que llegó, es cuando creman un cuerpo, puedes obtener un dije en el cual meten las cenizas. Claro, no todas las cenizas, ¿verdad? Porque no caben, pero es Claro. un poquito, un gramaje muy pequeño de las cenizas en ese dije. Y ese dije lo trae la persona, ya sea en dije, en pulsera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no le veo mal a esto. ¿Por qué? Porque también, sobre todo en el tema de mujeres, las mujeres somos mucho de tocar, de tener, de ver algo físico. Y a veces justo como este tipo de cuestiones de tener la blusa, el suéter, la chamarra, la pijama, nos ayuda a sentir cerca a la persona. Yo no creo que esto vaya de la mano con una negación porque normalmente ya hay una aceptación, ya sabes que la persona, que tu ser querido falleció, ya no va a regresar. Pero a veces el ver eso ayuda mucho. Eso sí, yo siempre les digo, no hagas dependencia de. Si tú tienes un dije, si tienes, ahora por ejemplo también están los osos estos que tú mandas la ropita o mandas algo y te hacen un oso con esa ropa. Si tú tienes el oso, si tú tienes lo que sea que tengas, que tu vida y tu felicidad no dependan de eso. Por ejemplo, si yo todos los días estoy acostumbrada a que me levanto y huelo el suéter de mi mamá y después de oler el suéter de mi mamá me pongo a hacer mis actividades, es como el ejemplo que les di hace rato. Si en algún momento Ujú. alguien entra a mi casa y decide acomodarme mi suéter y se pierde el suéter o lo que sea, imagínate el caos que me va a ocasionar, que yo ya me voy a levantar y ya no voy a tener que oler. Entonces ahí viene otro Ya. tipo de duelo. Aquí sí, mientras no tengamos dependencia de las cosas, está bien. Hay gente, por ejemplo, me ha dicho, es que yo tengo audios y los guardé en mi teléfono. Les digo, está bien, claro, la tecnología a veces nos hace jugadas no tan gratas y a veces en algunas actualizaciones de celulares se borran las cosas. ¿Qué les digo? ¿Quieres guardarlos? Ten un respaldo porque no sabes el día de mañana qué pueda pasar con ese audio, con esos mensajes. Es una realidad que también conforme la persona va avanzando en las sesiones obviamente con un profesional, en las sesiones de un duelo, llega un punto en el que ya dejamos de hacer ciertas cosas que antes no podíamos dejar de hacer. Yo me tenía que Claro. levantar de mi cama y agarrar el suéter, porque si no, poco a poco la vida no es que vuelva a ser como antes, pero poco a poco tu vida empieza a seguir y a tener un curso. Y puedes tener el suéter ahí guardado, pero ahí va a estar guardado, nada más. Y en la medida de la aceptación vas soltando los apegos y entendiendo pues que todos venimos con una fecha de expiración a este plano terrenal, que no la vemos, no sabemos dónde está, pero que en cualquier momento se va a cumplir, se va a expedir y simplemente pasamos a otro plano. Pero esos seres queridos nunca se van a olvidar. Y uno de los, ¿sabes que me encanta? Ahora recuerdo la película de Coco, muy famosa, realizada precisamente en México, donde habla de esos rituales de mantener vivo el espíritu de ese familiar, de ese ser querido, porque mientras los recordemos, ellos no mueren. O sea, es una película hermosísima que se la recomiendo a los que nos siguen, la película Coco, porque sí, y ahí yo pude entender tanto y hasta fui a buscar fotografías de mis abuelos, de mis antepasados, porque son personas tan especiales en mi vida que no quiero que mueran. Entonces, mientras el recuerdo permanece de una forma bonita, bonita, estamos aclarando, ese recuerdo bonito va a permitir que ese ser tan especial que pasó por nuestras vidas continúe viviendo en nuestros corazones de una forma bonita, ¿correcto? Así es, Joana. Creo que el mejor ejemplo que das es precisamente la película de Coco. Aquí, la película de Coco tiene muchos elementos de México, ¿no? Por ejemplo, lo de la Muchísimo. chancla, bueno, Sí. etcétera, las creencias. Aquí, Ujú. sí, efectivamente, yo sí creo, y creo que en México la mayoría de las personas tenemos esta idea, en Latinoamérica, no solamente en México, que las personas no mueren del todo. Las personas siguen vivas en los recuerdos que tenemos. Aquí en México ponemos altares, muy bonitos. Hay estados de la República donde, bueno,
como se dice en México, tiran la casa por la ventana poniendo los altares, poniendo alfombras de flores impresionantes, lugares donde realmente es un lujo a veces, no solamente económicamente, sino un lujo para el corazón el ir a ver y presenciar este tipo de cosas que hacen las personas. El poner, por ejemplo, hace muchos años se estilaba el poner los platillos, o sea, un platillo real con una cazuela y dejarlo ahí. Claro, conforme han ido avanzando los años, pues no es tan práctico dejarlo ahí porque se echa a perder, ya no se puede comer y sabemos lo que Claro. implica a veces el tirar el alimento, ¿no? Entonces, ya hay, por ejemplo, platitos que son hechos en algunas ocasiones a base de migajón, donde representa la pieza del mole con, la pieza del pollo, perdón, con el mole y el arrocito. Y entonces uno va poniendo las cosas que a la persona que falleció le gustaban en vida. Yo, por ejemplo, manejo un ejercicio que se los dejo en algunas ocasiones que se llama Disfruta por mí. ¿Qué es ese ejercicio? Es justo como este altar de muertos, pero no solamente es en la época de muertos, es todos los días. Si yo, por ejemplo, falleció mi mejor amigo y a mi mejor amigo le gustaban mucho las enchiladas, pues igual y de repente voy a ir a un lugar y me voy a comer unas enchiladas a su salud. Claro, si compartíamos ese platillo, pues no me vas a ver igual porque él no está, pero al menos yo puedo seguir disfrutando las cosas que él ya no puede disfrutar porque ya no está en vida conmigo. Y así sucesivamente. Ok. Cada día podemos hacer literal, perdón, el, esto como un recordatorio de la persona, hacerle como un honor a su memoria. No necesitamos una fecha aquí en México, de una fecha tan exclusiva como el Día de Muertos. No Muy necesitamos bien. que sean esos meses. Claro, hablando de muerto, ya hemos tratado el tema de lo que es el duelo, de cuando uno vive ese proceso, pero otra de las cosas, pues no todas las muertes son iguales, no todos los procesos son iguales. No es lo mismo alguien que se le muere un ser querido en un accidente y que de repente te enteraste, o que simplemente desapareció y ya nunca más volvió, o que muere de un infarto o a diferencia de una persona que tiene que convivir con alguien que tiene una enfermedad terminal y que es un proceso largo en el que se tiene que cuidar a ese ser humano, en el que se tiene que acompañar a esa persona. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros abordar en el caso de alguien que esté con un enfermo en casa? ¿Cómo deberíamos ayudarle a ese enfermo terminar ese paso, ese proceso de la vida a la muerte? Normalmente a nadie nos gusta hablar de la muerte. Bueno, no, no me voy a incluir, pero a mucha gente no le gusta hablar de la muerte. Yo obviamente por obvias razones no tengo inconveniente de hablar de eso. Sería muy Ujú. contradictorio que me diera miedo morir o que me diera un miedo hablar de la muerte cuando pues me dedico entre esas cosas a hablar acerca de este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que se puede hacer? Normalmente también ayuda mucho a la familia a vivir el proceso del duelo, el tener ya todo preparado entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente no estamos acostumbrados a que si, por ejemplo, aquí en México hay una funeraria muy famosa, que de repente toma los teléfonos y nos habla, y es que le hablo de funerarias de la nube feliz para ofrecerle el... No, señorita, ¿cómo se le ocurre si tengo 39 años? O sea, ¿en qué está pensando? Y le cuelgo. Pues no está padre, pero también es una realidad que a veces el hecho de dejar ya las cosas hechas, las cosas pagadas, los deseos post-mortem, como se le conocen, nos ayuda mucho en el proceso, sobre todo a la familia. Aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Esto que te voy a decir obviamente aplica con las personas que sí se puede hablar y se puede hacer. Correcto. Aquí yo, un ejemplo que tengo muy, muy real y muy personal. Mi abuelita falleció en febrero de este año, va a cumplir casi 3 meses. Em, yo desde antes, obviamente por mi profesión, ella ya tenía muchos años que había estado muy mal de salud. Por mi profesión, perdón, yo pude acercarme con ella y poder platicar. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te velemos? ¿No quieres que te crememos? ¿No quieres que te velemos? Perdón, ya sabíamos que ella quería cremación, sí o sí. ¿Quieres que le digamos a la familia? ¿Quieres que te llevemos flores? ¿Quieres que haya música? ¿Quieres que demos sanduichitos? ¿Quieres que haya café? ¿Quieres? Etcétera, 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 etcétera. Aquí, por ejemplo, en México está los velatorios que son
particulares donde puedes darte este tipo como de lujos de ofrecer diferentes cosas y velatorios que son públicos, pues no puedes hacer tanto, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de algo particular, pues sí puedes ver hasta el tipo de flores, si quieres que haya música, la sala para cuántas personas, etcétera, etcétera. Claro, Yo, por ejemplo, le pregunté ya que si quería misa, ella me dijo que no, lo cual para mucha gente es católica, es como, "¡Ah! ¿Cómo no quiere el padre? Pues no lo quiso. O sea, ahora sí que fueron sus deseos. Claro, dentro de lo que estuvo en mis manos, yo hice todo lo que ella me dijo. Porque también para mí eso fue darle el último gusto de lo que ella quería. Claro, si no se hubiera hecho, hablándolo de manera muy real, ella tal vez ni siquiera se hubiera dado cuenta, o tal vez sí, pero igual y no puede hacer nada. Pero al exacto. menos yo me quedé con esa satisfacción en el corazón de decir, yo cumplí sus últimos deseos. No siempre se puede hablar. Esta es la otra cuestión. Cuando no se puede hablar, es un poco más complicado, pero creo que aquí lo que hay que hacer es saber cómo abordar el tema. Saber, por ejemplo, en el caso de alguien que tiene ya una enfermedad muy avanzada, que ya puede estar hasta desahuciado en algunas situaciones, ¿qué es lo que se puede hacer? Es decir, ok, es que yo no me voy a morir, ok, está bien, no te vas a morir, pero si te fueras a morir, ¿qué te gustaría que hubiera? Si fuera a pasar en algún momento de tu vida, o sea, poner como este ejemplo y tal vez a veces ponernos de Bien. ejemplo a nosotros. A mí, por ejemplo, me gustaría que me cremaran y que me fueran a dejar a un arbolito en un panteón ecológico. Yo quiero que el día de mi muerte pongan tal canción. ¿A ti qué te gustaría? Claro, este tipo de conversaciones van de poquito en poquito, no es un solo día. Es platicar, dejar pasar un tiempo, volver a platicar y así hasta que la persona nos pueda llegar a decir. Pero es una realidad que no muchas personas lo dicen y lo hablan. ¿Por qué? Porque pues nadie se quiere morir. Y el hecho de hablar, Exacto. como bien se tiene la creencia, aquí en México, sobre todo como cosa curiosa y dato curioso, de contradictorio entre el Día de Muertos y los otros 364 días del año, 360, este, no se habla de muerte porque es que la llamas. Pues, o sea, yo alguna vez, y creo que te lo compartí en algún momento en una plática que tuvimos, Joana, mi mamá cuando se enteró que estaba estudiando tanatología, pues como que no le encantó mucho la idea. Le entiendo, porque es una creencia que tenemos, es una creencia que hay en México. Claro, Yo, si realmente llamara a la muerte, pues creo que ahorita no estaría platicando contigo, siendo que ya tengo, pues desde el 2021 que estudié tanatología. excelente. ¿Y qué te llevó a ti a estudiar esto, Gaby? Fíjate que fue una cosa muy curiosa. Normalmente sabemos que los dispositivos, las redes sociales, se rigen por algoritmos. Cuando tú ves un video y lo ves más de, creo que son 5 segundos, te sigue saliendo del mismo tema. Esto obviamente pues, para que tú sigas viendo videos en el teléfono. Claro. Como cosa curiosa, a mí desde el 2020, finales del 2020, me empezaron a aparecer diplomados en tanatología. ¿Qué es la tanatología? ¿Qué estudia la tanatología? ¿Qué hace un tanatólogo? En Facebook fue donde a mí me apareció. Después de 700 veces que me apareció el mismo anuncio, yo decidí investigar qué era la tanatología porque yo, al igual que mucha gente, creía que era solo de la muerte. Y pues, oh sorpresa, me encontré con que pues ya lo platicamos al inicio de la plática ahorita, pues no solamente sobre la muerte. Entonces, me causó como este gusanito que le llamamos, de la duda de, Ujú. entonces, ¿qué hace un tanatólogo? Entonces, es lo mismo que un psicólogo. Entonces, y me animé justo en febrero del 2021 a estudiar mi primer diplomado de tanatología. Yo dije, mira, voy a estudiar el diplomado. Si no me gusta, aún así lo voy a terminar, pues porque a mí me sirve en mi currículum. Y vamos a ver qué pasa. Desde la primera clase, desde el primer fin de semana, yo me enamoré de la tanatología. Yo Qué durante lindo. muchos años, haciendo un paréntesis, como que no sabía qué quería hacer en mi vida. Estaba yo como probando y aquí y allá y me gustaba ayudar a la gente, tener contacto con la gente, este, poderles ayudar a resolver ciertas situaciones, pero pues como que no, yo no encontraba para dónde iba mi camino. Y justo cuando conozco la tanatología, pues obviamente me enamoré de una forma perdida del tema de la tanatología. Tan es así que ya Qué llevo lindo. como 5 diplomados y como 16, 17 entre masterclass, talleres, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se me hizo una adicción.
el estudiar. Qué lindo y qué buena adicción. Yo quiero aprovechar para reconocer tu profesionalidad, tu talento, reconocer ese trabajo tan hermoso que estás haciendo con las personas, reconocer esa generosidad de compartir tu tiempo, tu talento, tus conocimientos con nosotros. Y de verdad te agradezco infinitamente en nombre de todos los que ven nuestros podcasts. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y esto pues no se queda aquí, vamos a seguir trabajando contigo. De hecho, ya que la tanatología es tan amplia, vamos a seguir tocando muy buenos temas en las diferentes áreas que cubre esta profesión tan maravillosa. De verdad que te agradezco enormemente y antes de finalizar, me encantaría que por favor, en tu experiencia, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú darías a una persona que en este momento de su vida está viviendo un duelo, pero lo está viviendo de forma dramática, en donde se ha encerrado, se ha aislado del mundo y se ha puesto simplemente en contacto con su dolor y no permite ver otras áreas en su vida? Claro que sí, Joana. Mira, creo que lo mejor es buscar un profesional. A veces no podemos salir solos adelante. No significa que no tengamos la suficiente fortaleza ni las suficientes ganas, que hablábamos hace rato, pero creo que a veces sí necesitamos ocupar a personas que tienen precisamente las herramientas que nos pueden ayudar a salir adelante y estar cada vez mejor. Claro, no todas las personas les gusta pedir ayuda ni buscar ayuda. También es válido, ¿no? O sea, también si es algo que no te gusta hacer, pues no vas a correr a hacerlo porque puedes llegar a acudir a una, dos, tres sesiones y de repente te desapareces. Y creo que tres sesiones, pues no son magia, no te van a servir de tanto. Tal vez sí algo te dejaron, pero no te van a poder impactar como si haces las sesiones que deberías de haber tomado. Yo algo que siempre Claro. les recomiendo, yo ahorita que volteé fue para sacar mi ejemplo, literal es cuadernito y plumita. Esto todos los tenemos al alcance. Esto literal lo podemos tomar en cualquier momento, sean la 1 de la tarde, las 3 de la mañana, las 8 de la mañana, las 6 de la tarde. En el momento, y yo por ejemplo siempre se los digo a las personas que acuden conmigo a sesiones, en el momento en el que tú sientas que cualquier emoción, cualquier pensamiento te está sacando de tu contexto, de tu tranquilidad, de tu equilibrio, cuadernito. Agarra ese cuaderno y dedícate a escribir lo que tengas aquí adentro y aquí adentro, que a veces pueden estar conectados, pero no siempre. ¿Por qué? Porque también no nos sirve Claro. el guardarnos y el aguantarnos todo. Y como estamos en un mundo tan moderno, para las personas que no saben escribir, pero todos tenemos un teléfono inteligente, así que ahí hay para grabarse, grábese, hable todo lo que tenga que hablar, suelte todo lo que tiene atascado. Así que complementamos con eso para los que no saben escribir, Gaby, ¿correcto? Exactamente, sí. También algo que ya tiene la función de WhatsApp, yo creo que todos en el mundo tenemos WhatsApp o la mayoría en el mundo tenemos WhatsApp. Sí, Ya te puedes mandar notas a ti mismo a tu número de WhatsApp. Ya te puedes mandar audios, mira, ya te puedes mandar videos. Entonces, no quieres escribir porque te da flojera y te es más fácil o no sabes cómo hacerlo, como tú bien lo dijiste, mándate un WhatsApp a ti mismo. Mándate un ya. WhatsApp y ahí lo vas a ir guardando y lo vas a ir guardando, pero sí saca ese sentimiento que tengas, porque el hecho de que lo acumules, se los prometo que no les va a ayudar absolutamente a nada. Al contrario, esa bolita, como las bolitas de nieve, igual cada vez crece y crece y crece y crece. Entonces, queremos sentirnos más livianos, no más pesados. Y eso, los seres humanos somos como una especie de llanta de auto, ¿no? Que tiene una válvula por donde entra el aire, pero también por donde sale. Llega un momento en que cuando le falta aire está totalmente baja, pero cuando tiene demasiado aire también puede explotar. Entonces, esa válvulita hace la función de regular, de estabilizar. ¿Y cuál es esa válvula? Nuestra boca. ¿Y por qué necesitamos sacar todo eso que está de más o eso que nos falta? Y sobre todo compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor, pues la familia, los amigos son de gran importancia durante todo este proceso.
Así que, Gaby hermosa, te agradezco infinitamente este tiempo y pues ya como mensaje final, recordarle a la gente que este proceso de duelo es un proceso que significa que va a pasar. Se lo está diciendo una persona que lo está viviendo y que ha buscado el otro lado de toda esta situación, no quedarme rezagada en el dolor, entender que se tiene que vivir, tengo que vivir con intensidad mi dolor, sentirlo, llorarlo, pero también lo tengo que soltar y dejarlo que siga fluyendo, porque eso es la vida, un constante fluir, un movimiento que no se debe estancar en ningún momento, simplemente vivirlo y entender que es parte del proceso de nuestra existencia. Así es, Joana, es parte del proceso. La mayoría de las personas vivimos más de un duelo en nuestra estadía, perdón, en esta vida. Y es muy importante saber cómo hacer y sobre todo, como yo siempre les digo, también se vale estar mal. Está bien sentirnos mal, está bien sentir impotencia, odio, coraje, tristeza, bla, 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 porque somos seres humanos. Lo importante Claro. es saber cómo canalizarlos. Eso es lo importante. Muchísimas gracias, mi reina, y estaremos pues en contacto porque vamos a seguir trabajando con otros tantos temas maravillosos relacionados precisamente con la tanatología. Gracias, te mando un beso desde DC hasta México, un abrazo con mi alma y ahí estamos en contacto. Claro que sí, Joana, un gusto y muchísimas gracias a todos por estarnos viendo. Y a ustedes, mis amores, la recomendación es a que sigan nuestros canales, a que dejen sus comentarios, su me gusta y por favor no se olviden de suscribirse, toquen la campanita para que se enteren cuando tengamos un tema más a través de nuestros podcasts. Gracias a todos y será hasta una próxima.